en los mismos miliejemplos que están metidos en la fórmula. Perdón, no es miliejemplos, como está metido en la fórmula 0,0000, le va a dar. Sí, pero ahí tendríamos que tener aquí. Ah, no, es al revés. Este es por multiplicado. Sí. Pero deberían darlo le quiere. Claro. Con el XL lo saco. O sea, si yo tengo que sacar el L de ahí, L termina siendo 2 por pi por frecuencia por XL. Si tiene que sacar cuál. El L es mi ejemplo. Y cuando yo saco el XC, o sea, el C, el XC, entonces como sabemos que es 1 dividido por, Sí. entonces tenemos 1, entonces dividido por 2 por pi por frecuencia por XC. Ahí salen los microfarad, microfarad. ¿Ya sé cómo se llama? Con la diferencia, como yo a ustedes les entrego nuevamente en el Excel aparece en forma automática. Entonces yo, profe, el de arriba creo que sacó. el M, ¿Qué la bobina? la bobina, Y después es igual y tiene un. Es lo mismo. 2, la fórmula, 2 por pi, por F, por X. Así es como adaptar. Ahora en el Excel lo hace de forma automática. Por ejemplo, yo coloco el XL, obtengo los miligramos. Me lo tira al tiro. Le quiere es la reactancia. Es la reactancia inductiva que en el caso del circuito RL serie va en el eje J con forma positiva. Y El eje C siempre va está desfasado con ángulo de menos 90 hacia abajo. Inductiva. Es capacitivo. Capacitiva. El eje C es capacitivo. Entonces ya esto lo habíamos visto formulado, ¿cierto? Lo habíamos formulado. Entonces esto mismo, ahora, Ya bueno. vinieron No sé qué le va a pasar. es que si se pierden en clase ya hay el... Si eso mismo voy a después hablar. ¿Estamos listos? ¿Acá? Sí, sí. ¿Qué sucede? Que yo voy a repasar ahora la resolución compleja, ¿ya? Porque aquí tenemos una resolución formulada. Sabemos que el XL se obtiene con 2 por pi por F por L, y sabemos que la impedancia Z, ¿ya? Va a ser R al cuadrado más XL al cuadrado de raíz, y yo tengo Z, porque es un triángulo rectángulo, por lo tanto yo necesito obtener Z, que es la diagonal, la hipotenusa. Entonces yo llevo aquí al cuadrado, yo lo despejo de esa forma, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hablamos de relaciones pitagóricas, que es una cuestión de colegio, pero no voy a repetir, dice Pitágoras en un triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo, dice que aquí tengo A, aquí tengo B y aquí tengo C. Entonces, ¿qué es lo que dice Pitágoras? Pitágoras dice que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, si yo quiero obtener C, cuadrado pasa al otro lado como raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y el C, en este caso, es la impedancia Z, es la hipotenusa del triángulo. Una consulta. Para nosotros, para no confundirme, ¿el ángulo va abajo en la resistencia? En el triángulo, estoy tirando el triángulo de Pitágoras. El triángulo de Pitágoras siempre va por ángulo. Ah, ya, porque cuando nosotros hacemos esa fórmula, porque si traspasamos esa fórmula, C tendría que ser Z es igual a R más J.
Bajo la líquido, ¿no? Es R al cuadrado más XL al cuadrado. XL cuadrado. Que son los lados del los lados del triángulo. En este caso A es XL y en este caso B es R. ¿Se va entendiendo, no? Ya, lo estoy explicando de una forma simple. Yo tengo aquí el ángulo alfa, tenemos A, B, C. Por Pitágoras, para obtener este C, que en este caso es, voy a colocar en verde, mi Z es este lado. Entonces, ¿qué es lo que digo? Ya, mi A, en este caso, es XL. Y B es R, la resistencia. Entonces, ¿cómo despejo el C que es la Z? Simple, es R al cuadrado más XL al cuadrado raíz. Y ese es mi C o mi Z. La diagonal del triángulo. Es la resolución matemática más simple, más sencilla en un triángulo rectángulo. La impedancia. ¿Impedancia? Impedancia. ¿Sí? Y todos los triángulos para abajo se calculan igual. Entonces, no les dé temor a ustedes de repente encontrarse sin el Excel o encontrarse con la fórmula. Porque la fórmula ya sabemos ya que Z es igual a R al cuadrado más XL al cuadrado raíz. Por lo mismo, porque es un triángulo rectángulo. Sobre el concepto eléctrico, por ejemplo, si pudiéramos hacer un enunciado y como lo que nos hizo la prueba. Después vamos a despejar. Ahora estamos en la. Después nos vamos a ir a los resultados de la prueba. ¿Ya? Entonces tenemos la impedancia total, que es Z es la impedancia total del circuito. Tenemos R y tenemos XL. En este caso proyectamos esto para allá, este es mi A, y el R es la base del triangulito, es R. R al cuadrado más XL al cuadrado, raíz, me da la diagonal que es la impedancia. Y para obtener el ángulo, ese es Z, ¿ya? Es Z. Sí. Muchos le dicen el módulo, ¿ya? Z es el módulo. Pero para obtener el ángulo, el triángulo rectángulo, la tangente elevado a menos 1 de XL partido por R. ¿Ya? Tangente dice cateto opuesto partido por cateto adyacente del ángulo. Cateto opuesto es XL dividido por R, alfa tangente de va a dar el ángulo que está ahí. Y así es como se calcula y así es como aparece allá. Por ejemplo, si yo meto aquí en la fórmula XL dividido por R y le hago tangente lama menos 1, me dice el ángulo. Ahora, Z yo lo puedo explicar de esa forma, como un número entero con su ángulo. Pero cuando yo digo Z con su ángulo, ¿cómo lo estoy diciendo en polar? El polar es el módulo 32.45 a ángulo de 56,31 grados. Ahí está el polar. Y esos son ohms. ¿Y cómo lo diría yo en rectangular? Tengo dos fórmulas. Lo tengo ahí mismo. Está ahí mismo. ¿Cómo lo hago en rectangular? El rectangular son las coordenadas del rectángulo. ¿Ya? De la R y la X. Primero es la R, 56,31. Luego viene un J, ¿cierto? Sí, que Ya. ¿Y ese J es más J o menos J? Es más Sí, J porque es está más J. arriba. Entonces, más J, 27. Y ahí está expresado el circuito en polar con respecto a la impedancia total y en rectangular con respecto al circuito con la resistencia y
tú ves los valores del rectangular y solamente tienes la impedancia y el ángulo, Sí. entonces tú dices, ¿puedo borrar aquí? Borra. Sí. ¿Qué es lo que dices tú? Chuta, solamente me está entregando la impedancia total del circuito. ¿Cómo tengo la notación rectangular? Bueno, sabemos que es 32,45 con el ángulo, ¿cierto? Sí. Entonces, el primer término, que es el término real, va a quedar como 32 por coseno del ángulo 56,31 grados. Ese es el primer término. Luego viene el término J, que puede ser positivo o negativo, ¿ya? Entonces decimos 32,45, me faltó 45 allá, por seno del ángulo 56,31 grados. Y ese es el segundo término de la notación binomial o rectangular. Profe, siempre se parte por coseno, no se puede partir por seno. ¿Sí? El primero siempre es coseno. Siempre es coseno. ¿Pero qué es circular? ¿Es circular? No, Para pasar a rectangular. Sí. Para pasar a rectangular. Sí. Entonces 32,45 por el coseno. Por el coseno de ese ángulo. 55,31. ¿Estamos bien o no? Le van a pedir calculadora, muchachos. Usen la calculadora. ¿Qué dice? 0,84. 32,45 por el coseno de 56,31. Ah, por el coseno de... 32,45 por coseno de 56,31. 17,99, ¿no? 17,99. 17,75. 17,75. 75. ¿Ya? Entonces tenemos. ¿Me hiciste la coma o no? ¿No? Por el coseno. Me dio 17,99. A mí también. El 32,45. 17,99. Me faltó 40. Ya, sí, perdón. 17,99. Dice, 45. ahí. Entonces tenemos 17,99 sí. es 18. La resistencia, 18. ¿Ya? La resistencia, ya está, 18. Y 32,45 por el seno ahora del ángulo 56,31. ¿Qué dijo la resistencia? ¿Sí? El primer término de un polar, o sea, un rectangular, es el eje real, este. Ah, vale. Y la resistencia es 18. Ya. La resistencia es 18. Siempre en un rectangular va a ser el primero, va a ser la El resistencia. primero es el real, sí. El segundo es el eje J. Por eso está J ¿Pero es ahí. un polar por ahí? Sí, Sí. Ahí está J. Nos falta calcular el un J. rectangular. Que debería salir aquí L. Ese rectangular. El resultado rectangular. Aquí está el rectangular. Ah, 27,00. 2700. Y ese es BXL. Está ahí arriba. Entonces, ¿cómo pasé yo de 32,45 ángulo de 56,31 grados? Con calculadora, el primer término es el módulo por el coseno del argumento. Ahí está. Y el segundo término J es el módulo por el seno del ángulo que es el argumento y me da el segundo término J. Ahí podríamos hacer el polar rectangular. Con la rectangular. Eso lo estamos haciendo con calculadora. ¿Ya? Sin calculadora hay que usar el otro método. Sacar el z es igual a r al cuadrado. No, r al cuadrado más x al cuadrado. R al cuadrado más X al cuadrado. ¿Ya? Eso nos da el módulo de Z. ¿Ya? Aquí estamos hablando de
calculando. Pero ¿qué sucede? Que para efectos de poder trabajar más adelante con las impedancias, en lo posible tenemos que llevar todo a polar o todo a rectangular. Entonces, si yo tengo aquí todos los cálculos, miren, tengo todos los cálculos calculados ahí, ¿ya? Ahí está, Z en polar, Z rectangular, con un caso dado, voy a ir acá. Aquí yo porque es pregunta de prueba, que ustedes le pueden dar el voltaje en relación de los segundos. Les pueden decir 240 seno de 400t, y ese es un voltaje. Ese es un voltaje. Se los pueden dar en una prueba así. No necesariamente como Vmax o VRMS se los pueden explicar de esta forma. Entonces, si yo quiero despejar eso, ¿ya? Este 400 es el mu. Y el mu era 2 por pi por frecuencia. Eso era el mu. Entonces yo puedo decir, respecto a este término, el que está aquí, ¿ya? Yo puedo decir, ¿saben qué? Necesito la frecuencia. ¿Cómo despejo la frecuencia del mu? Ya, pues. ¿Va a sacar la frecuencia? ¿Sí? Si este es el mu igual a eso. Tendríamos que tirar el mu partido por 2 por pi es igual a frecuencia. Ahí está el mu. ¿Sí? Ya, entonces frecuencia va a quedar como, 2 por pi. primero que nada, el valor del mu Pasa dividiendo. dividido por 2 por 2 pi. Y eso va a ser frecuencia. Sí. Despejamos de la fórmula del mu, que es este, ¿ya? Y decimos 400, entonces va a ser igual a 400. Cuando se dice t, el mu, ¿cierto? Cuando se dice que es el mu. Tiempo. Si yo lo expreso, Tiempo. si lo expreso en tiempo, en segundos. Ya, ¿Ya? tiempo, el mu. Mira, seno de esto, seno del mu, se llama velocidad angular. ¿Ya? Y el 400 solito es el mu. Y el mu sabemos que es 2 por pi por f. Si quiero despejar frecuencia de ahí, entonces tengo que colocar el valor del mu dividido por 2 por pi. Y eso me da. No estamos grabando nada. Sí. Sí, yo. Ya, ¿Tú también estás grabando? Sí. Ya. ya estoy Digo, aquí para despejar frecuencia del mundo. para despejar la frecuencia del. Si yo tengo el valor de un mu como entero, entonces tengo que decir 400 es igual a 2 por pi por frecuencia, de acuerdo a la fórmula. Entonces el 400 queda arriba en el numerador y los 2 pi quedan abajo en el denominador. Y ahí despejo yo frecuencia. Para ¿Cierto? colocarle la calculadora completo hay que colocar 2 por pi entre paréntesis. 63.66. 63.66. Ya. Entonces frecuencia ahora es igual a 63.7 Hz. Lo vamos a dejar por acá. Frecuencia 63.7 Hz. ¿Ok? Pero cuando a mí me checan el voltaje así, en esa notación, este 240 está como Vmax, no valor RMS. Entonces, ese 240 que está ahí, como voltaje, es Vmax 240 volts. 240 volts. Pero, como a mí me interesa obtener la intensidad en RMS, yo necesito obtener en base a voltaje RMS. El voltaje en RMS. Entonces, por eso que es importante que no le tratamos narrativa a obtener el voltaje como voltaje RMS para sacar el IRMS. Porque si sacamos el IRMS podemos sacar el voltaje. Entonces, siempre los voltajes se sacan con el IRMS. Y sería el voltaje RMS sería el valor máximo.
¿cierto? O sea, el voltaje máximo Voltaje dividido por máximo. raíz cuadrada de 2. dividido por raíz de 2. ¿Ya? Entonces, Profe, y la fuente solamente, si es que me da solamente el voltaje y no la si te da el frecuencia. voltaje, te tiene que dar la frecuencia, si que es un valor RMS. El profe tiene que decir en la prueba, voltaje RMS, frecuencia tanto. En el ejercicio. Tiene que definir qué voltaje es, con el que va a entregar el enunciado. Si es voltaje máximo o el voltaje RMS. ¿Ya? Entonces, dicho esto, mi voltaje máximo es 240. Entonces, mi voltaje RMS es igual a Pmax dividido por raíz de 2. Por lo tanto, me lo calculo allá abajo. Me dice Pmax y max. Pmax. Me lo calculo al tiro. Bueno, 240 dividido por raíz de 2 son Me da 169,70. 169.70. Y ese sería 169.70 volt RMS. Volt RMS. ¿Ya? Entonces, mira, con los datos que tenemos, yo diría que como estamos como para resolver este ejercicio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que aquí tenemos la resistencia en 57 ohms, R igual 57 ohms, Que tengo dudas, no sé. me están dando los milihenrios, ¿ya? 180 milihenrios, y con esos valores, más la frecuencia y el voltaje en RMS, podemos calcular todo, ¿ya? Dijimos que XL es igual a 2 por pi por frecuencia por L, ¿cierto? En Henry. Sí, el XL. Entonces, eso finalmente, si tenemos los henrios, los milihenrios a henrios son 0.18 henrios, son milihenrios. Y ese 0.18 tenemos que meterlo en la fórmula Sí. del XL. Claro, eso ya 0.018 ya. 180 milihenrios son 0.18 henrios. Dividido. Son 1000, ¿ya? Son 1000. Entonces nuestro XL nos da 72 ohms. ¿Ya? Y el Z, que es la impedancia, ¿qué fue lo que dijimos respecto a Z? Dijimos Z calculado es igual a la raíz de R cuadrado, que es 57 al cuadrado, más el XL al cuadrado, que son 72 al cuadrado, raíz. Entonces nuestro Z nos da, con calculadora, Y disculpe, que aquí tenía anotado Z es igual R más JX. Está bien, pero para no, pues si XL está arriba en el J, ahí está, XL está aquí. Ya. Entonces, Ya el tenemos. Z es igual R al R al cuadrado cuadrado más XL al cuadrado. o X al cuadrado. XL. Y si hubiera sido un XL, no, es que para una fórmula general está. Después, cuando pasemos a circuito RC, es por X. Pero XC es negativo. Claro, no es que lo tenía anotado así. Z es igual a resistencia más JX. Ya. Así. Pero en el capacitor es Yo lo tengo más anotado. menos JX. Sí, Entre paréntesis. entre paréntesis. El capacitor. Sí. Está bien, 91,83. ¿Ya? Dice el Z polar, Z 91.83. 83. Correcto. Y esos son ohms. Y para descubrir el ángulo, dijimos que era tangente a la menos 1 ¿de qué? De QL partido por R. XL particular. XL partido por R. Entonces, si nosotros hacemos XL partido por R, ¿ya? Tenemos
72 dividido por 57, y a eso le aplicamos la tangente elevado a menos 1 y nos da el ángulo. ¿Ya? 51,63, ¿cierto? 52. Ahora, viendo así el circuito, como está, con los datos que nos dio primero, obteniendo el XL, ya esa altura, y obteniendo el R, ese circuito, nosotros podemos obtener una sola impedancia, ¿ya? Que lo represente, que tome tanto los milihenries como la resistencia. La expresión rectangular de este circuito nos deja convertido en una sola impedancia. Importante eso porque después cuando trabajamos con mixto se hace así, ¿ya? Por ejemplo, este circuito queda convertido entonces con la fuente en una sola impedancia. Una sola impedancia. Esta sola impedancia se llama Z1. ¿Ya? ¿Y cómo la represento en rectangular? Yo digo, Pasa lo mismo que con el continuo, entonces. en rectangular. ¿Cómo represento este circuito en rectangular? El primero era real, el eje real, la resistencia. Sí. 57 el primer término, más J en este caso porque está para arriba, Sí. ¿ya? Más J qué? 72. LQL. 72. Esta representación en rectangular tiene justamente la que representar esa única impedancia del circuito. Si yo tengo aquí dos impedancias, la resistencia y la bobina, cuando yo lo quiero resumir en uno, ya lo estoy resumiendo en uno en la expresión rectangular. Por lo tanto, esta expresión rectangular es equivalente a este circuito con dos elementos, pero queda convertido en una sola impedancia. ¿Y ese Z1 cuál es? Ese Z1 efectivamente es Z. Y Z dijimos que era 91,83. Este Z1 vale 91,83 expresado en polar, 52 grados. Profe, siempre ya, hagamos que una suposición, para no tener enfermero. Saco Z1 y Z2. Ya. El Z1 sí, es el valor de mi resistencia. sí. Y el Z2 es el valor de XL. Pero si yo lo quiero representar en una sola expresión, lo represento en rectangular. Siempre en rectangular. Y ahí queda convertido en un Z1. Ya, pero siempre en rectangular. Sí. No se puede como colocar. Después lo puedes convertir a polar, pero si lo conviertes a polar, esto te va a dar la impedancia total con su ángulo. No lo necesitamos. Es que tú puedes necesitar cualquiera de los dos. Ah, O la impedancia total del circuito con su ángulo, o su expresión rectangular. y si me hacen colocar las dos en rectangular, Se expresan las dos juntas. rectangular. O si me quieren medir una sola. Una sola impedancia, que es el Z. Me adelanté, pero que es para hacerlo. ¿Ya? Estamos hablando de el circuito RC en serie. ¿Ya? Circuito RC en serie. Esto es un poco más profundo de lo que han hablado ustedes hasta ahora. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la intensidad? En la fórmula de intensidad dice que es la intensidad RMS, ¿cierto? Ampere RMS es igual a ¿qué? A mi voltaje RMS dividido por mi impedancia total del circuito, que es Z. ¿Ya? Entonces dijimos que mi voltaje RMS era 169,7 por RMS, pongan el apellido, cosa que no se vayan a confundir siempre, ¿ya? Dividido por el Z que me dio, que es, ahí está, 72. Ahí se coloca el número real, ¿no? El número real, No es más Z. El valor, el módulo de Z. ¿El módulo Z? No, es 91,83. Sí, 91. 91,83.
91,83. 91,83. ¿Y eso nos da? $169,87 dividido por 91,83. ¿Cuántos amperes nos dio? 1.84. Sí. 1.84 o 1.85 como está allá. 1.85 ampere RMS. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante los amperes RMS? Porque cuando yo necesite calcular los voltajes que caen en la resistencia y en la bobina, necesito este amperaje. Lo necesito. Porque siempre que quiero calcular voltaje de los elementos que participan en el circuito, yo necesito los amperes RMS. No los amperes máximos, sino que los amperes RMS. Y para eso tengo que partir del voltaje RMS. ¿Ya? Del voltaje RMS. Y si luego el voltaje RMS el voltaje RMS es igual al voltaje máximo partido por raíz cuadrada. Partido por raíz de 2. Sí. Raíz de 2. Raíz de 2. Raíz cuadrada de 2. ¿Ya? ¿Hasta aquí se va entendiendo el tema, no? Ya. Entonces yo quiero llegar ahora a mi triángulo de la impedancia. Bueno, mi triángulo de la impedancia lo tengo ahí. Necesito el triángulo de voltaje. ¿Ya? Para hacer bien despejado el ejercicio tengo que hacerlo así. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? La intensidad RMS entonces nos dio 1.85 amperes RMS. ¿Para qué se usa la RMS? Para obtener los voltajes. Acuérdate la ley de Ohm. La ley de Ohm ocupa los amperes para obtener los voltajes de los elementos. Entonces vamos a colocar por aquí I max, I RMS 1.85 amperes. Vamos a bajar ahí. ¿Ya? Ahora, otra cosa que siempre tenemos que anotar por ahí en algún ladito, si vamos a proseguir con el ejercicio, es el ángulo. El ángulo que nos dio es 52 grados. Ese ángulo se tiene que repetir en todos los triángulos. El triángulo de impedancia, el triángulo voltaje y el triángulo de potencia. Tiene que ser exactamente igual. Si no te da ese ángulo, algo pasó con el ejercicio. ¿Ya? Esto es cálculos, fórmulas, ¿ya? Ya vamos a llegar ahora a terminando formulados. Tengo que llegar hasta ahí. Estos son los datos que me interesan para lo que sigue. Voltaje en R. Por Rey León, el voltaje de la resistencia PR es igual a R por intensidad. Por Ley León. ¿Cómo se llama el triángulo de qué? De los voltajes. El triángulo de los voltajes. Ahora, si yo quiero llegar al voltaje de que hay en la resistencia, ¿ya? Multiplico la resistencia que era 57 por 1.85 amperes. 1.85 amperes. R era 57 y X era 72. Intensidad RMS es lo mismo que intensidad entonces. La intensidad RMS es la intensidad que obtuve yo finalmente con mi voltaje RMS. Los amperes. La intensidad total, por decirlo así. No, vamos a llegar a la intensidad total. Todavía no. R dijimos 57 y XL dijimos. ¿Qué era? ¿Cuál? 72. 72. Y estos otros. Entonces dijimos, PR es R por I, por ley de Ohm. Y eso nos da
105 voltios. 545. Oh, voltios. Voltios. Estamos calculando los voltajes de los elementos. ¿Ya? Y ese 105 va aquí, en el eje real. Y el BL, el voltaje en L, va a ser entonces XL por I. XL nos dio 72 por los mismos amperes, 1.85 nos da 133 volts. La profe, ¿Qué cuenta? disculpe la demora. ¿Ya? 133 volts. 133 volts. ¿Eso es RC, profe? ¿Ah? ¿RC o Este es RL serie todavía. ¿Ya? Ahora, cuando tú me dices intensidad total de circuito, Sí. es esto. Pero eso le pregunté, la intensidad total es 1,85. RMS es la intensidad total. Eso lo está ya. ¿Ya? Y ahí tenemos los dos voltajes. Y el voltaje total, ¿cuál será? Bueno, si yo quiero obtener el voltaje total, nosotros dijimos que Kirchhoff voltaje se cumplía solamente con resistencias. Pero en el caso de XL y XC, Kirchhoff voltaje no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque si tú sumas estos dos, debería darle el voltaje de origen de la fuente. Y no da. ¿Por qué no da? Porque resulta que el voltaje de L está desfasado 90 grados. En cambio, el voltaje de la resistencia está en eje, está en fase. ¿Por qué en RC coincide que los voltajes se suman y da la... ¿Que eso no hizo...? No, en RC pasa lo mismo. En RC, ¿ya? La resistencia en el capacitor está desfasado menos 90 grados. Por lo tanto, tampoco se cumple Kirchhoff. Hay un error ahí. Kirchhoff solamente se cumple con las resistencias porque todas las resistencias están en fase. En cambio, en circuitos RL y circuitos RC, los componentes que no son resistencia están desfasados angularmente. ¿Ya? La bobina está desfasada en el eje J en forma positiva y el capacitor está desfasado con respecto al circuito en menos J. Está en menos J. Pero profe, usted vio la prueba que nos pasaron el martes, ¿no? Si vamos a llegar a eso, Pero ahí... capitulando. Nos pedía comprobar los voltajes. Sumando los voltajes a mí me daba el voltaje inicial. El primer ejercicio Ese es el último. es caída de tensión, el primero. No, el último. Ya, vamos a llegar a resolver esa ¿Van a parte. hacer la prueba de nuevo? ¿Ah? La prueba nos van a hacerla en 2 semanas más. ¿Esa misma La prueba? misma, pero cambiando los valores. No, y dijo que va a agregar RC. RLC. ¿Va a agregar al final? Sí, dijo. A ustedes, que a nosotros no nos dijo nada. Sí, estamos por ¿Como tú? Sí. No, que ustedes después. No, pero no, no. Me acuerdo que lo dijo que estábamos todos. A ver, no le perdamos el hilo. Sí. Si yo quiero obtener ahora el voltaje total, lo despejo como si fuera el triangulito rectangular. El triangulito rectangular. Porque el que necesito obtener como voltaje total es la diagonal, el S. Como si fuera la impedancia, lo mismo, pero ahora voltaje total. Entonces yo necesito obtener voltaje total. ¿Y cómo lo hago? Ya, voltaje total va a ser entonces igual a ¿qué? Va a ser la raíz de BR al cuadrado más BL al cuadrado. Ahí obtengo la diagonal que es voltaje total. Pero esto solamente cumple en corriente alterna. Pues en serio, sí. ¿En serio? Corriente alterna. Solo Sí. corriente alterna Sí. pasa. Entonces yo tengo BR que es 105 al cuadrado más 133 al cuadrado raíz, y ese producto me va a dar el voltaje total. Y si yo lo saco con calculadora es 170 volts. ¿Cómo dice?
A mí me da 130, 133. 105 al cuadrado más 133 al cuadrado raíz. 169,45. 169,45. 169,45 está por acá. Ahora vamos a ver qué Sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué habíamos dicho del voltaje de RMS? El voltaje de RMS era 169,7. Entonces, efectivamente, sí da, pero calculado de esta forma. Sí. Pero si tú lo sumas directamente, no te da. Ese sería el voltaje RMS. Voltaje, O voltaje total. o voltaje total, RMS. Este Ah, es el voltaje sería total, sería con apellido. total RMS. Así es. Ya estamos calculando todo con RMS, por lo tanto, ya estamos en el triángulo de los voltajes. Y en el triángulo de los voltajes nos faltaría el ángulo. Y el Una consulta, ángulo y si queremos el voltaje total, ese, ¿cómo se llama? El máximo, de Max, lo multiplicamos por este la lo raíz cuadrada. multiplica por raíz de 2. Multiplica por raíz. Si quieres obtener este como P max, Da 240. lo multiplicas por raíz de 2. Da 240. ¿Ya? Bueno, el angulito, dijimos que el angulito en el triángulo de las impedancias le había dado 52. Por lo tanto, aquí nos tiene que dar 52 también, porque todos los triángulos tienen el mismo ángulo. Entonces, tangente le da la menos 1 de BL dividido por PR. ¿Ya? Tangente a la menos 1 de 133 dividido por 105. ¿Nos da? Esto era menos 1 de. Tangente a la menos 1 de 133 dividido por 105. ¿51 tiene? Me perdí 52 grados. el 170 lo multiplicamos por raíz de 2 y nos daba el voltaje Máximo. El de max. de Max. De max. De más tipo de voltaje por. Si ustedes se fijan aquí, colocamos PL y colocamos PR dividido por 2, por tangente le da la menos 1, ¿cierto? Eso quiere decir que estamos colocando 133 dividido por 105 y le aplicamos tangente a la menos 1 y obtenemos ahí el ángulo en grados. Por Excel me está dando los 52 grados. No, pero el ángulo de los grados. ¿Eso para que salga qué? El ángulo. El ángulo del, El ángulo del voltaje, triángulo. El ángulo del triángulo de los voltajes. que es 133, que es lo que era. 133 es el voltaje en L y 105 es el voltaje en R. El ángulo del voltaje. Ya. Este de acá es de L, este de acá es de R. ¿Ya?